Bienvenidos a un nuevo vídeo en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo servidor NAS del fabricante QNAP. En concreto tenemos con nosotros el QNAP TS-H1090FU. Como podéis ver, este nuevo modelo de servidor NAS es enracable, es decir, está orientado específicamente para instalarlo en un bastidor o en un armario rack, con el objetivo de proporcionar el mejor rendimiento posible a la organización o empresa donde lo vayamos a instalar. Un aspecto muy importante es que el almacenamiento es all flash. Esto significa que vamos a poder instalar todas unidades SSD NVMe o también SATA 3, ya que incorpora conector U.2 y es compatible con ambas interfaces de datos. De esta manera vamos a poder conseguir un altísimo rendimiento en lectura y escritura posible. Antes de empezar a hablar sobre el propio servidor NAS, os vamos a enseñar todos los accesorios. Lo primero que nos vamos a encontrar son dos cables de alimentación para este servidor NAS. ¿Por qué tenemos dos cables de alimentación? Porque tenemos un total de dos fuentes de alimentación de 550 vatios para alimentar este servidor NAS. Es decir, tenemos alimentación redundante. De esta manera, si una de las fuentes de alimentación falla, funcionará automáticamente la otra. Por supuesto, también tenemos todo lo necesario para colocar este servidor NAS directamente en el rack e incluso también tenemos estos adaptadores para colocarlo directamente en las asas del bastidor o armario rack donde vayamos a instalar este equipo y que no se mueva en ningún momento. De esta manera, pues vamos a reforzar la instalación de este equipo en dicho armario rack. Y finalmente nos vamos a encontrar tanto con la tornillería para ubicar perfectamente las unidades SSD NVMe de tipo U.2 o SATA 3 en el interior de las bahías y también nos vamos a encontrar las correspondientes dos llaves para bloquear estas bahías que tenemos en la parte frontal. De esta manera, en caso de que nosotros quitemos sin querer la bahía, pues no vamos a poder hacerlo. Primero debemos desbloquear las bahías con estas llaves que vienen en la propia caja del fabricante QNAP. Debido a las grandes dimensiones de este servidor NAS, ya que mide 44 milímetros de alto por 430 milímetros de ancho por 582 milímetros de profundidad y pesa un total de 13 kilos, os vamos a enseñar este servidor NAS por partes en este vídeo. En la parte inferior izquierda de este servidor NAS nos vamos a encontrar con una pequeña pegatina que nos va a indicar el modelo exacto del equipo, el QNAP TS-H1090FU, y que este modelo es all flash, es decir, es compatible con unidades de almacenamiento NVMe de tipo U.2 y también las típicas unidades SATA 3 de 2,5 pulgadas que todos conocemos. Un aspecto muy importante es que esta familia de servidores NAS disponen de diferentes procesadores. En concreto, el procesador que incorpora este modelo que estamos analizando es el AMD EPYC 7232P, un procesador de 8 núcleos y 16 hilos con una potencia de hasta 3,2 GHz de velocidad. De esta manera vamos a poder conseguir un rendimiento realmente excepcional. Y no solo eso, sino que es que además también dispone de un total de 12 ranuras de memoria RAM DDR4 de tipo ECC, es decir, con corrección de errores. De esta manera, aunque de manera predeterminada tenemos un total de 64 GB de memoria RAM DDR4 ECC, vamos a poder tener hasta más de 1 TB de capacidad en la memoria RAM. De esta manera vamos a poder realizar virtualización de sistemas operativos sin ningún tipo de casi límite, porque vamos a tener más de 1 TB de almacenamiento en la memoria RAM. Por supuesto, respecto al almacenamiento SSD, disponemos de un total de 10 bahías para alojar unidades SSD NVMe U.2 o bien las típicas unidades SATA 3 que todos conocemos. De esta manera vamos a tener muchísimo almacenamiento y todo all flash. Debemos tener en cuenta que este equipo no está orientado específicamente a almacenamiento masivo, ya que las unidades SSD normalmente tienen menos tamaño que los discos duros. Por ejemplo, una unidad SSD de gran tamaño puede ser de 4 teras o de 8 teras como máximo, sin embargo las unidades de discos duros pues lógicamente alcanzan hasta los 24 teras ahora mismo. Respecto al rendimiento a través de la red local, disponemos de un total de 2 puertos a 25 GB por segundo de tipo SFP28 y también tenemos 2 puertos 2.5G multigigabit. Además, si necesitamos ampliar el almacenamiento o la conectividad, pues vamos a poder disponer de 2 puertos PCI Express 4.0 X16 con el objetivo de instalar tarjetas de ampliación del fabricante QNAP.
En la parte frontal, como podéis ver, nos vamos a encontrar en la parte izquierda el botón de encendido y apagado del equipo y también nos encontramos el LED de estado general de este servidor. Por supuesto nos encontraremos el LED de estado de la red y también del almacenamiento SSD interno que tenemos. En la zona central nos vamos a encontrar 5 bahías en la parte inferior y otras 5 bahías en la parte superior, donde nosotros vamos a instalar las unidades NVMe de tipo U.2 o bien las unidades SATA 3 de 2,5 pulgadas de tamaño. Como podéis ver, las bahías tienen una terminación en metal y de hecho no es necesario atornillar los discos en estas bahías, ya que directamente si lo colocamos hay la suficiente fuerza en los laterales como para que estos discos no se muevan en absoluto. Además, debemos tener en cuenta que las unidades SSD no tienen ninguna parte móvil, por lo tanto, no se van a mover en ningún momento. Por supuesto, disponemos de un total de las 10 bahías para alojar las unidades SSD NVMe de tipo U.2 y todas y cada una de ellas tienen una llave para bloquearlas o desbloquearlas. De esta manera no las vamos a extraer sin querer. Los laterales, tanto el derecho como el izquierdo de este servidor NAS, son exactamente iguales, son simétricos y tenemos básicamente las guías para colocar este servidor NAS directamente en un armario rack. Como podéis ver, con estas guías lo vamos a poder ubicar muchísimo mejor y de manera mucho más estable. Un aspecto muy importante es que las guías no vienen incorporadas en la propia caja, sino que las tenemos que comprar de manera adicional en la tienda del fabricante QNAP o en el distribuidor autorizado donde vayas a comprar este equipo. Por supuesto, en esta zona trasera también nos vamos a encontrar una pegatina con todas las direcciones MAC de sus tarjetas de red, que encontramos un total de 4, y también nos vamos a encontrar las características eléctricas de entrada, que básicamente es corriente alterna porque la fuente de alimentación es interna. En esta zona nos vamos a encontrar con la ranura para instalar una tarjeta de expansión a través del puerto PCI Express 4.0 X16. En la parte de la derecha también encontramos la segunda para instalar esta tarjeta de expansión en el puerto PCI Express 4.0 X16. Justo debajo nos encontraremos con el botón de Reset para restaurar a valores de fábrica este servidor. Encontramos el habitual puerto USB 3.0 a 5 GB por segundo. A continuación tenemos los dos puertos SFP28 a una velocidad de 25 GB por segundo cada uno de ellos. Después tenemos otros dos puertos USB 3.0 adicionales y finalmente nos vamos a encontrar con los dos puertos 2.5G multi-gigabit para conectar el típico cable de red Ethernet. Además nos vamos a encontrar con dos fuentes de alimentación de 550 vatios cada una de ellas. Además, estas fuentes de alimentación son extraíbles, las podemos extraer en cualquier momento simplemente poniendo esta ranura hacia la izquierda y extrayendo hacia nosotros la fuente de alimentación. De esta manera la vamos a poder cambiar por otra sin ningún problema. La forma de extraer las fuentes de alimentación es muy sencilla, simplemente subimos este pequeño soporte para estirar y a continuación lo que hacemos es unir de derecha a izquierda esta pequeña patilla y de esta manera pues ya estaremos extrayendo esta fuente de alimentación. En concreto, esta fuente de alimentación, como podéis ver, es de 550 vatios y las dos son exactamente iguales. Gracias a estas dos fuentes de alimentación que son redundantes, en caso de que una fuente de alimentación falle o que directamente el suministro eléctrico que le proporciona la alimentación a esta fuente en concreto falle, pues automáticamente va a funcionar la otra. Lógicamente el servidor NAS nos va a avisar de que, oye, ha habido algún tipo de problema con la alimentación o bien lo hemos desconectado nosotros. De esta manera, pues nos vamos a asegurar de que siempre el servidor NAS va a tener alimentación. Si queremos acceder a la parte interna de este servidor NAS y ver, por ejemplo, dónde está el procesador, la memoria RAM, instalar memoria RAM o instalar unidades de expansión en sus puertos PCI Express 4.0 X16, pues vamos a tener que desmontar la tapa superior. Para hacerlo simplemente tenemos que quitar los 4 tornillos que veis a continuación en esta zona trasera, pero es que además también tenemos que quitar los 2 tornillos que encontramos en la parte superior. Si solamente quitamos los 4 tornillos no vamos a poder extraer esta carcasa, no la vamos a poder traer hacia nosotros y posteriormente levantarla. Es totalmente necesario también que nos acordemos de quitar los 2 tornillos que tenemos en esta parte superior. Como podéis ver, simplemente son 2 y lo quitamos con el típico destornillador, exactamente el mismo que hemos utilizado anteriormente, no tiene estos tornillos diferente medida. Y una vez que lo hayamos quitado, ya sí vamos a poder extraer la tapa, las movemos hacia nosotros y la subimos hacia arriba.
y como podéis ver ya accederemos directamente a todos sus componentes. En la parte inferior derecha nos vamos a encontrar la fuente de alimentación de este servidor NAS, concretamente las dos fuentes que además son desmontables. En la parte superior nos vamos a encontrar un total de 5 ventiladores de 60 milímetros de diámetro con el objetivo de refrigerar adecuadamente las unidades SSD NVMe de tipo U.2 y también SATA 3. Además, en la parte central nos vamos a encontrar un gran disipador, es el disipador del procesador, y a los lados nos vamos a encontrar un total de 6 bancos de memoria a cada uno de ellos. En la parte de la izquierda nos vamos a encontrar con 6 bancos de memoria, 4 de ellos ocupados, y en la parte de la derecha tenemos exactamente lo mismo. Recordemos que vamos a poder instalar más de 1 tera de almacenamiento en memoria RAM con este servidor NAS. Por supuesto nos vamos a encontrar la típica pila y en la parte inferior izquierda nos vamos a encontrar las dos zonas donde vamos a poder instalar las tarjetas de expansión con sus puertos PCI Express 4.0 x16. Por supuesto, también nos vamos a encontrar aquí en esta zona inferior puesto el tema de la conectividad, como por ejemplo los dos puertos SFP28 a 25 GB por segundo cada uno de ellos y también los dos puertos 2.5G multigigabit, así como un pequeño disipador. En esta toma estáis viendo los dos puertos PCI Express 4.0 x16 que incorpora este servidor NAS. Debemos tener en cuenta que aquí vamos a poder instalar cualquier tarjeta de expansión del fabricante QNAP, ya sea para ampliar el almacenamiento o también la conectividad. Por ejemplo, vamos a poder decidir instalar una tarjeta 10G o instalar una tarjeta con puertos USB 3.2 a 10 GB por segundo. Para la realización de las pruebas de rendimiento de este servidor NAS QNAP TS H1090FU hemos utilizado un total de 4 unidades Western Digital Ultrastar DC SN640. Son unos SSD NVMe de tipo PCI Express 3.0 X4, por lo tanto vamos a conseguir un grandísimo rendimiento. Como podéis ver, en la parte superior nos encontramos con el típico conector SATA, pero además incorpora también un conector adicional, ya que este modelo es de tipo U.2. Como podéis ver, este modelo es de altísimo rendimiento y también hemos querido probar un modelo SATA 3, el Western Digital Red SA500, un modelo que podrá conseguir una velocidad aproximada de unos 550 MB por segundo, tanto en lectura como también en escritura. Este modelo en concreto es de 2 teras, mientras que los otros son de 3,84 teras cada uno de ellos. La instalación, la verdad es que es muy sencilla, simplemente debemos instalar la unidad SSD NVMe en la propia bahía, que es metálica, y colocarlo correctamente. Una vez que la hayamos colocado, no se va a salir la unidad SSD aunque no pongamos los tornillos de la parte inferior. Por supuesto, es recomendable colocar los tornillos si lo vamos a poner en una ubicación final y no vamos a mover este SSD, pero como podéis ver aquí, no se va a mover esta unidad. Además, debemos recordar que las unidades SSD no tienen ninguna parte móvil, por lo tanto, no hay ningún problema en ponerlo directamente así. Las principales características de esta unidad SSD de Western Digital es que es capaz de proporcionar una velocidad de lectura secuencial de hasta 3100 MB por segundo y una velocidad de escritura secuencial de 1800 MB por segundo. Además, tenemos unos IOPS de lectura de 469.000 y unos IOPS de escritura de 63.000, es decir, es realmente rápido. Mientras os mostramos cómo instalamos estas unidades SSD de Western Digital, debemos indicar que estos modelos son PCI Express 3.0 X4 y el servidor NAS soporta PCI Express 4.0 X4 en las unidades U.2. Por lo tanto, si compramos un modelo específico que soporte el estándar PCI 4.0 X4, vamos a poder conseguir un mayor rendimiento en lectura y en escritura. Debemos tenerlo muy en cuenta. Como podéis ver, la instalación de las unidades Western Digital Red SA500 son exactamente iguales que antes. Tenemos exactamente la misma bahía metálica y la colocaremos exactamente igual que antes. Respecto a las características técnicas de este modelo de Western Digital, el W-Red SA500, vamos a poder conseguir una velocidad de lectura secuencial de 560 MB por segundo y una velocidad de escritura secuencial de 520 MB por segundo. Además, la lectura aleatoria es de 87.000 IOPS y la escritura aleatoria es de 83.000 IOPS, muchísimo más lento que las unidades SSD NVMe de tipo U.2 que hemos visto ahora mismo.
Una vez que hemos visto las principales características de este potentísimo servidor NAS QNAP TS H1090FU con todo el almacenamiento flash, es decir, unidades SSD, vamos a irnos al ordenador donde vamos a comprobar el rendimiento real que es capaz de proporcionarnos este equipo. Debemos tener en cuenta que es un modelo muy profesional y de altísimo rendimiento y seguramente ni siquiera nosotros en nuestro pequeño laboratorio vamos a poder exprimirlo al máximo. Ha llegado el momento de que comprobéis el rendimiento real que vamos a conseguir con este servidor NAS, el QNAP TSH1090FU. Como podéis ver, disponemos de la última versión del firmware actualmente, el QTS Hero 5.1.5. El procesador, ya os lo hemos indicado antes, es el AMD EPIC 7232P con 8 núcleos y 16 hilos y una memoria RAM de 64 GB, como podéis ver aquí. Respecto a la red local, hemos configurado este servidor NAS con una red a 25 GB por segundo y por supuesto hemos activado el MTU a 9000 bytes para conseguir el máximo rendimiento posible. Como podéis ver aquí, pues la tarjeta de red predeterminada que viene instalada es esta, la Mellanox MT2894. Luego también hemos conectado el servidor NAS a otra red, ¿vale? A través del puerto 2.5G multigigabit, pero este puerto no lo vamos a utilizar, solamente es para temas de gestión, por si ocurre algún tipo de problema. El que utilizaremos será este directamente, el de 25 GB por segundo. Vamos a utilizar un total de 2 ordenadores para atacar a este puerto de 25G. Uno de ellos está conectado en el puerto 17 de este switch, el QNAP QSW-M52161T, y está sincronizando a una velocidad de 10 GB por segundo. Este es el puerto 25G, que está sincronizando a la máxima velocidad del puerto. Y este puerto, aunque también es un SFP28, lo hemos conectado a otro switch que solamente tiene puertos 10G, que se conecta directamente con nuestra red 10G doméstica. Por tanto, el ordenador que nosotros vamos a utilizar está uno conectado al puerto 17 directamente y otro está conectado a través de la red 10G que tenemos conectado a este puerto. Por lo tanto, vamos a tener un ancho de banda máximo de 20 GB por segundo para leer y escribir con este servidor NAS. Respecto al almacenamiento, hemos utilizado, como os hemos dicho anteriormente, un total de 4 unidades SSD NVMe y un total de 2 SSD SATA 3 normal y corriente, ¿vale? Entonces, como podéis ver aquí, hemos hecho las pruebas de rendimiento locales con el servidor NAS y hemos conseguido una velocidad de lectura secuencial de 2,14 GB por segundo y una velocidad de 437 MB por segundo en los SSD Western Digital Red. Como podéis ver aquí, la diferencia entre ambos es de 5 veces más rápido los SSD NVMe de tipo U.2 que los SSD SATA 3 normales. Y respecto a la lectura de los IOPS, la lectura aleatoria, como podéis ver, pues más o menos se cumple exactamente lo mismo. Es un por 5 más rápido estas unidades NVMe. Y una vez que hayamos visto todo esto, vamos a realizar diferentes pruebas de rendimiento a través de la propia red local, utilizando ePerf y también utilizando directamente los servicios Samba de este servidor NAS. La primera prueba que vamos a realizar es con ePerf 3. Tenemos un ordenador que directamente se va a conectar con el ePerf 3 que hemos instalado de manera local en el servidor NAS y el segundo ordenador va a hacer la prueba de ePerf 3 con una máquina virtual de Debian donde también hemos instalado este software. Por lo tanto, vamos con ello, vamos a hacer la primera prueba. Ahora mismo estamos realizando la prueba hacia el propio servidor NAS y nos va a aparecer aquí la velocidad obtenida de 1,2 GB por segundo y ahora vamos a hacer exactamente la misma prueba con el equipo de Debian y va a aumentar la velocidad a 2,2 GB por segundo, 2,3 aproximadamente. Entonces, pues estamos consiguiendo hasta 20 GB por segundo y aún tenemos más rendimiento en este puerto, ya que debemos recordar que es capaz de alcanzar hasta los 25 GB por segundo. Y además este servidor NAS incorpora 2 puertos de esta velocidad, por lo tanto el rendimiento que vamos a obtener en la red local es increíble. Lo mismo ocurriría si en lugar de recibir aquí el tráfico lo enviamos, es decir, hacemos un reverse en el ePerf 3. Cancelamos, activamos el primero y a continuación activamos también el segundo. De esta manera
en lugar de recibir el tráfico, lo va a enviar el servidor NAS. Es una conexión inversa. Y recibimos exactamente el mismo rendimiento, 2,2 GB por segundo, 2,3 aproximadamente. Por supuesto, toda la red con MTU a 9000 bytes, Jumbo Frames, con el objetivo de conseguir esta velocidad. Si no, vamos a conseguir bastante menos velocidad, entre 6 y 7 GB por segundo por cada uno de los equipos. Debemos tenerlo muy en cuenta. Como podéis ver, el rendimiento es realmente espectacular. Ahora vamos a realizar la misma prueba, pero pasando un archivo de 30 GB desde un ordenador hasta el servidor NAS y desde el otro al servidor NAS de manera simultánea. Así que vamos a empezar y lo vamos a enviar directamente a un conjunto de almacenamiento formado por los NVMe, como os hemos explicado anteriormente, concretamente al NVMe sin cifrado. Esta carpeta compartida no está cifrada. Sin embargo, luego vamos a comprobar el mismo rendimiento con el NVMe cifrado para ver si hay una pérdida de rendimiento, que en principio no la debería haber porque el procesador es muy potente y además incorpora ASNI. Por lo tanto, no deberíamos notar ninguna diferencia. Vamos a realizar la transferencia. Empezamos con un ordenador y a continuación copiamos exactamente lo mismo desde el otro equipo para así tener el rendimiento sumado. Como podéis ver, desde un ordenador nos está transfiriendo a 1,2 GB por segundo y aquí 2,3. La CPU ni se está enterando, ¿vale? Y luego, si nos vamos aquí a recursos de almacenamiento, pues vamos a poder ver aquí el rendimiento que hemos obtenido. La verdad es que se pasa tan rápido el archivo de 30 GB a razón de 1 GB por segundo más o menos, que solamente tenemos 30 segundos para ver el rendimiento que hemos conseguido. Como podéis ver aquí, pues la CPU apenas ha aumentado. Ahora vamos a hacer otra prueba. La prueba anterior ha sido en escritura, desde los ordenadores escribiendo hacia el SSD del servidor NAS, y ahora vamos a hacer la misma prueba pero en lectura. Activamos un ordenador, activamos el otro y aquí en enviado pues deberíamos ver el rendimiento. Esto va siempre con un poco de retardo, es normal, 1,5 GB por segundo aproximadamente. Estamos transfiriendo un poco más lento la lectura de ambos en los ordenadores, más o menos a unos 800, 600 MB por segundo. Como podéis ver aquí, pues el rendimiento es muy bueno. Aunque debemos tener en cuenta también las limitaciones de hardware de nuestros equipos a la hora de escribir. Porque a nivel de lectura del servidor NAS va sobradísimo, pero a nivel de escritura de nuestros equipos puede haber cuello de botella y por ese motivo no alcanzamos el rendimiento de antes. Ahora vamos a hacer la misma prueba, pero en lugar de utilizar el NVMe sin cifrado, vamos a utilizar el NVMe con cifrado para ver si el cifrado afecta o no al rendimiento. Copiamos desde el primer PC y copiamos desde el segundo PC para que haya la suma de los dos. Estamos transfiriendo desde los dos PC a una velocidad de 1,15 GB por segundo cada uno. Y aquí lo tenemos, 2,3 GB por segundo. El máximo que hemos conseguido antes en la prueba de IPERF lo estamos consiguiendo aquí a través de vía Samba. Debemos tener en cuenta que estamos leyendo desde los ordenadores y escribiendo en las unidades SSD del propio equipo. Si lo hacemos a la inversa, entra en juego la limitación de las unidades SSD que nosotros tenemos en cuanto a la lectura. Vamos a hacer de todas maneras la prueba de lectura. Ahora mismo ya estamos leyendo desde los dos servidores y estamos leyendo ahora mismo a una velocidad de 1,15 también GB por segundo. Y en otro equipo estamos a unos 800 MB por segundo, entonces el rendimiento es un poco inferior. Llegamos a 1,9 GB por segundo, pero insistimos que es limitación de nuestros propios equipos. Como podéis ver aquí, pues el rendimiento, la verdad es que al principio es excepcional, el máximo, pero posteriormente pues cae un poco debido a esto que os hemos explicado. Y ahora vamos a hacer exactamente la misma prueba, pero utilizando el SSD sin cifrado, las unidades de 2,5 pulgadas con el Western Digital Red y la configuración que tenemos en el conjunto de almacenamiento, como podéis ver aquí, es de un RAID 1, ¿vale? Es decir, en modo espejo, es un RAID 1. Entonces vamos a realizar esta prueba de velocidad.
nos vamos a meter primero con el SSD sin cifrado, para que lo veáis, que es esta gráfica que tenemos aquí. Y a continuación realizaremos la prueba con cifrado. Estamos ya empezando la primera prueba con el SSD sin cifrado desde un equipo y desde el otro. Y la velocidad que obtenemos es de 2,1 GB por segundo también, 1,11 GB por segundo desde cada ordenador aproximadamente. Está claro que la limitación la encontramos en nuestra tarjeta de red, ¿vale? Porque estos equipos es capaz de proporcionar un mayor rendimiento. Como podéis ver, pues ya se ha terminado una de las pruebas y en breve va a terminar la segunda de ellas. Ahora vamos a hacer exactamente la misma prueba, pero leyendo. Procedemos a leer en el primer equipo y procedemos a leer en el segundo equipo. 1,15 también GB por segundo, el máximo. 2,4 GB por segundo más o menos, entre 2 y 2,4 aproximadamente. Ya hemos bajado, ya ha terminado uno de los ordenadores y a continuación pues va a terminar el segundo de ellos. Ahora vamos a hacer exactamente la misma prueba, pero utilizando el SSD cifrado, que en principio pues no deberíamos tener absolutamente ningún problema con el rendimiento que consigamos. Entonces, empezamos con la primera prueba y empezamos con la segunda prueba. Ahora la gráfica en la que nos tenemos que fijar es esta, SSD cifrado. Estamos escribiendo 2,4 GB por segundo. Como podéis ver, todas las pruebas más o menos han sido ese 20 GB por segundo, que es el límite de nuestros equipos, no del propio servidor NAS, que es muchísimo más potente. Recordad que tiene dos interfaces de 25 GB por segundo. Una vez que hemos hecho la prueba de escritura, vamos a hacer la prueba de lectura. Procedemos a leer desde un ordenador y procedemos a leer desde el otro equipo, ambos con el SSD cifrado. Aquí tenemos la prueba de lectura, 2 GB por segundo, lo máximo, casi lo máximo de las interfaces de 10G que tenemos en cada uno de los equipos. Por lo tanto, el rendimiento es simplemente excelente. Una vez que termine el primer equipo, pues bajará el rendimiento hasta la mitad y a continuación ya pues será 0. Como podéis ver, el rendimiento de este equipo es realmente espectacular, pero antes de terminar, por supuesto, todo el tema de los puertos USB 3.0 va más que sobrado. Antes de terminar, nos gustaría enseñaros lo rápido que carga, por ejemplo, pues el sistema operativo de Debian. Le damos aquí iniciar. Iniciamos la máquina virtual y la carga es realmente rápida. Por supuesto, el disco virtual se está ejecutando sobre los NVMe. Ya hemos iniciado aquí, iniciamos sesión. Y la verdad es que la carga es realmente rápida. Vamos a dejar esta encendida y vamos a iniciar el sistema operativo de Windows, que normalmente pues tarda más en iniciarse que el típico Debian. Se inicia. Ya está iniciado. Ha sido realmente rápido. Por supuesto, la instalación de Windows es la de por defecto. No hemos instalado ningún tipo de software ni nada. En el caso de que vayas a utilizar muchas máquinas virtuales, tienes que gestionar todo el tema de la memoria RAM. Hay que tener en cuenta que este equipo soporta hasta más de 1 TB de memoria RAM, sin embargo nosotros solamente tenemos 64 GB, ¿vale? Entonces tenemos que configurar esto de sobrecompromiso de memoria para pues, aumentarlo un 75% más o menos. No obstante, hay que tener en cuenta también la reserva de memoria de ZFS ARC, ¿vale? Para que el rendimiento de lectura y escritura con el sistema de archivos ZFS pues no se vea comprometido. Pero bueno, para mostraros, ¿vale? Cómo se configuraría, pues lo personalizamos aquí al 75% y luego ya pues vamos a poder empezar a levantar máquinas virtuales hasta que lleguemos pues al límite de esa memoria RAM,
Cada máquina virtual son 4 gigas, hemos configurado, entonces pues bueno, cuando lleguemos a ese límite ya pues nos dará un error indicando que ya no podemos seguir aumentando más. Y como podéis ver, pues bueno, se nos ejecuta absolutamente todas, ¿vale? La CPU ahora ya sí está al 56% debido a que pues estamos cargando todas esas máquinas virtuales, están arrancando. Por supuesto, si vamos a utilizar máquinas virtuales de manera intensiva, pues siempre hay que tener en cuenta qué vamos a utilizar. El procesador tiene muchos núcleos y muchos hilos y es muy potente, pero debemos tenerlo en cuenta. Vamos a iniciar estas dos. Si nos vamos a la sección de descripción general, pues vamos a poder ver que tenemos 16 núcleos lógicos y las unidades virtuales asignadas son 40, ¿vale? Hemos asignado varios núcleos virtuales a cada una de las máquinas virtuales. Como podéis ver aquí, memoria provisionada 96 GB, que realmente no son reales porque estas máquinas virtuales no están utilizando los 4 GB. Memoria asignada pues 40 GB como máximo, ¿vale? Y aquí tenemos pues todas las estadísticas de las diferentes máquinas virtuales. Y estamos utilizando ahora mismo pues un 60%. Aún podríamos, yo creo que levantar más máquinas virtuales, pero es lo que os decía, el límite lo pone la memoria RAM que tengamos en el equipo y luego también el procesador. No vamos a poder, por ejemplo, pues editar vídeo a nivel profesional con este equipo desde varios PCs utilizando Windows y más sobre todo si no tenemos una GPU dedicada en el equipo. Iniciamos y ya lo tenemos aquí. Uso excesivo de la memoria del sistema, asignación de memoria total de la máquina virtual 56 GB, memoria total utilizable por el sistema 55, ¿vale? Entonces, pues bueno, le damos aquí a cancelar y ya hemos llegado al límite, ¿vale? 77%. Entonces, bueno, dependiendo de la memoria RAM que tengamos instalada, pues vamos a poder ejecutar más máquinas virtuales o menos. Y hasta aquí hemos llegado con esta video review del servidor NAS QNAP TS H1090FU, un equipo realmente potente, orientado específicamente a empresas y a un uso profesional y con su almacenamiento all flash, la verdad es que no tenemos casi límite. El límite básicamente lo va a poner las tarjetas de red. Debemos tener en cuenta que hemos conseguido un rendimiento de 2,14 GB por segundo por cada una de las unidades SSD. Por tanto, dependiendo del RAID que hayamos elegido, en nuestro caso hemos utilizado un RAID 5, pues este rendimiento pues será mayor o menor. Si por ejemplo vais a utilizar un RAID 5, pues debemos tener en cuenta que la velocidad de lectura debería ser muy elevada y la velocidad de escritura será algo menos. No obstante, también va a tener un rendimiento completamente excepcional. Un aspecto muy importante, estas unidades SSD que hemos utilizado nosotros son de tipo PCI Express 3.0 X4, sin embargo el servidor NAS soporta versiones 4.0, por lo tanto estas deberían ser más rápidas, ¿vale? Las que compremos que sean PCI Express 4.0 X4 van a ser más rápidas que estas. Antes de despedirnos, nos gustaría invitaros a visitar nuestra sección específica del fabricante QNAP, donde tenemos los últimos tutoriales y también las últimas reviews de sus productos. Hasta la próxima.